Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia de su Santo Espíritu y juntos abrir su santa palabra para conocer qué es verdad y afirmarnos en esa palabra para ser confirmados para el reino de Dios. Una bienvenida, que el Señor impresione sus mentes, nuestras mentes, para que podamos discernir, entender, para que podamos ser afirmados en su palabra, para que esa palabra se confirme en nuestra mente, en nuestro ser, para hacerla, porque ese es el plan, el ideal de Dios, que esa palabra se convierta en carne, en sangre, en vida y en testimonio para un mundo que está pereciendo en la ignorancia de los mandamientos de la santa y eterna ley de Dios. Así que una bienvenida para todos y vamos a seguir estudiando este tema trascendental en la historia de la humanidad en esta hora de crisis intensa en donde el mundo se acabó, porque es que el mundo no se va a acabar, el mundo está acabado y estamos aquí al borde de la eternidad, como dice el Señor. Hombres y mujeres están al borde de la eternidad y aún son descuidados y estúpidos, dice el Señor. Dice que sus pastores son incapaces de despertarlos, dice, ellos mismos están dormidos, predicadores dormidos, predicándole a un pueblo
durmiente, terrible sentencia de la realidad de un mundo entenebrecido por todo el engaño y la mentira que no solamente introdujo el sistema romano papal, sino que todos estos pastores y estas iglesias pues le están ayudando al diablo en su instrumento maestro que es el sistema romano papal para engañar, para entrampar, para apartar de Dios y arrastrar a la ruina eterna a un mundo, porque dijo el Señor de Israel que si el pecado y la ruina de Israel se debió a sus dirigentes religiosos, ahora el pecado y la ruina de una nación se deberá, de un mundo se va a deber a sus dirigentes religiosos y políticos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su historia. Así que bienvenidos todos y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, queridos amigos, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que pervirtieron la santa y eterna ley de Dios. Fueron los arrogantes y altaneros papas, y después vinieron los altivos pastores y pastoras enseñándole al mundo doctrinas de demonios, que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida, que cuando el Señor Jesús murió allá en el Calvario, la ley quedó abrogada. El mismo sermón que le predicó el diablo a Eva allá en el Edén: desobedece a Dios y nada te va a pasar. Es el mismo sermón que truena allá en esos sagrados púlpitos, enseñándole a la gente: cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra una ley, símbolo de eternidad. Esas piedras, queridos amigos, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Eso es lo que nos dice la ley de Dios. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley, y todo lo que Dios hace es eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero estos papas arrogantes y altivos, como han sido a través de su milenaria historia criminal y de blasfemias, y estos pastores que creen que pueden abrirle el cielo a la gente y ellos enriquecerse, como muchos dicen: si Cristo es el camino, yo soy el peaje. Queridos amigos, no le tienen miedo a todas las plagas que Dios le va a enviar a todo aquel que le quite y que le ponga a su palabra, como escrito está en el libro de Eclesiastés 3:14. Dice el sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Queridos amigos, o como escrito está en Malaquías 3:16, porque yo Jehová no cambio. Y escrito está en Santiago 1:17, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es lo que nos dice el Señor. Hacer es su voluntad, porque el Señor lo dijo así allá en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21. Dijo el Señor Jesús que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que nos dice el Señor. No es bla, 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 bla. No es untarnos, queridos amigos de Evangelio. No es la inyección, no es la pomada, no es el champú. No, es hacer la voluntad
del Padre, de mi Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad de mi Padre? Obedecer lo que el Padre manda. Eso es justificarnos en la fe nosotros, hacer lo que Dios ha ordenado y no precisamente lo que Él no ha mandado. Eso es lo que Él quiere que sea en nuestra vida, en tu experiencia, en mi experiencia. Porque el Evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida, es algo para hacerlo, para vivirlo, para disfrutarlo, para beneficiarnos de él, para compartirlo con otros que están en la misma situación de desgracia que nosotros. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar nuestras raíces naturales y conocer este plan de salvación en Cristo Jesús, queridos amigos, como lo hemos estado estudiando, y prepararnos para su inminente segunda venida. Eso es lo que nos dice el Señor, que para eso nos ha dejado su revelación, su palabra. Esto que conocemos como la palabra de Dios contiene cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que a nadie se le puede exigir que crea como artículo de fe o práctica religiosa algo que no esté contenido en ella o no pueda ser probado a partir de ella. Eso es la palabra de Dios, para eso es la palabra de Dios, la constitución celestial, el manual del Creador. Aquí aprendemos cómo se come, cómo se vive, cómo se hace, cómo se habla, cómo se siente y cómo se alaba, se glorifica y se agradece al Creador de los cielos y de la tierra. Eso es un país, y aquí nos enseñan cómo vamos a comportarnos en ese país, cómo se vive en ese país, qué clase de seres son los que moran en ese país, como dice el Señor, que Él es un Dios santo y que solo seres santos son los que pueden morar con Él. Santo no es el que no quiebra un plato, ni tampoco mata una mosca. Santo no es el que lo canoniza el papado. Santo no es el que manda a comprar una canonización y se la mandan en un diploma del Vaticano. No, el Señor nos dice que santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos son los santos. Sencillo, queridos amigos, dos cositas para cumplirla. Dice que santos, los santos de Dios, los santos del Altísimo, son aquellos que han hecho sacrificio con Él, como nos lo dice el Salmo 50. Juntadme mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio conmigo. ¿Cuál es ese sacrificio grande que tienen que hacer los santos que van a ser juntados? Pues renunciar a todo el mundo. Dejar el mundo es un sacrificio. Dejar la carne es un sacrificio. Dejar la codicia es un sacrificio. Dejar el adulterio es un sacrificio. Dejar la borrachera es un sacrificio. Dejar todo lo que nos agrada y nos gusta. Renunciar a todo eso por amor a ese Salvador y a ese reino y a ese país. Eso es un sacrificio, queridos amigos. Entonces el Señor nos dice que sus santos son esos, los que guardan sus mandamientos y tienen fe solo en Él, y tienen la fe de Cristo, la fe de permanecer firmes, queridos amigos, a los principios, a las convicciones, a las exigencias del cielo, aunque los cielos se desplomen. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso, gratis, te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Gratis te envío El conflicto de los siglos, para que conozca toda esta historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. ¿De dónde vino el Papa? ¿Cómo y de dónde sacó el Papa ese culto a María y a los muertos y a las muertas? ¿De dónde trajo el Papa el culto a los muñecos y a las muñecas?
Aquí está la historia, queridos amigos, que el diablo no quiere que conozca y que el Papa la ha ocultado a sangre y fuego. Aquí te la envío gratis, papá, mamá, para que lea cómo, por qué y para qué Dios fundó a los Estados Unidos, queridos amigos, para que esa nación conformada solo por hombres que venían huyendo de allá de Europa bajo la persecución de los reyes y de los papas, hombres cuyo único pecado, queridos amigos, era el de querer hacer la voluntad de Dios escrita en su palabra y encontrar un lugar donde ellos pudiesen adorar a Dios según el dictado de su corazón y su conciencia. Con esos hombres que llamaban allá en Europa, es que los protestantes, eso no lo pusieron el nombre, no lo pusieron ellos, ellos no le pusieron el nombre protestantes, ese nombre protestante lo pusieron allá los mismos perseguidores, queridos amigos, y así se quedaron los protestantes, porque protestaban contra un culto diabólico, contra un culto de engaño, de mentira, contra un culto de nigromancia, de culto a los muertos, de invocación a muertos y muertas. Con esos fundó el Señor los Estados Unidos de Norteamérica. Conozca esa historia. Los Estados Unidos levantados por Dios para que fueran esa nación, un faro de luz en medio de las tinieblas de esta tierra, que le abrieran la Biblia al mundo, que llevaran la palabra de Dios a todas las estaciones de esta tierra, que dieran a conocer las leyes de Dios, que dieran a conocer los beneficios y el disfrute de vivir en la obediencia del Evangelio eterno de Jesucristo. Para eso el Señor levantó a los Estados Unidos, y también levantó el Señor a los Estados Unidos para que se desenmascararan al papado ante el mundo, para que le dijeran al mundo que el Papa es el representante de Satanás, que el papado es la obra maestra del diablo para reinar él sobre este mundo. Para eso levantó Dios a los Estados Unidos, queridos amigos. Aquí está la historia, pero los Estados Unidos no le hicieron la tarea a Dios como Él se las encomendó, y dejaron fue meter al papado, al jesuitismo allá, para que se apoderara de las escuelas, de las universidades, de las familias, de los hogares, de sus recursos, de sus bancos, de todas las cosas, queridos amigos, allá. Y ahí tenemos a los Estados Unidos, obra del espiritismo jesuita. Aquí está la historia. Papá, mamá, gratis te la envío para que lea, no se pierda leer el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día terrible de Jehová. 24 horas durará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el acontecimiento más extraordinario que jamás vio ni oyó la humanidad. Gratis te lo envío para que lea con los niños, con los jóvenes. Estamos estudiando, estamos aprendiendo lo que la Biblia nos enseña. Solo Cristo salva. María está muerta. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Hablábamos entonces ayer acerca estábamos allá en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el capítulo 2 del libro de Lucas, allí donde nos habla de todo eso que tenía que ver con la salutación de María y la visita del ángel Gabriel a María, anunciándole que ella quedaba ya embarazada de un niño que tendría que ponerle como nombre Jesús. Y María, pues ya dijimos ayer que se asustó, se sintió miedo. ¿Y cómo así que yo voy a quedar embarazada hoy? ¿Y cómo va a ser ese asunto? Como dice el versículo 14 del capítulo 2 de Lucas, ¿cómo va a ser eso si no conozco marido, no he tenido marido, no he tenido ninguna relación con ningún hombre? Le digo el Señor, no, es que el engendro que ha hecho el Espíritu Santo es del Espíritu Santo. El engendro que hay en ti es del Espíritu Santo, algo que no era una novedad en la historia de la humanidad, queridos amigos, porque ya también les dije cómo el Espíritu Santo había hecho el engendro en Ana, la madre de Samuel, sacerdote y profeta de Dios, y también allá había hecho el Señor eso con
Otras tantas mujeres estériles, queridos amigos. No era nada nuevo, nada novedoso, como para decir ahora que solo María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. No, queridos amigos, ni María fue la única concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, ni María tampoco, como dice el Señor allí en el libro de Lucas, en el capítulo 47 y 48, fue la única bienaventurada a la cual el Señor llamó bienaventurada en esta tierra, queridos amigos. No, también nos dice el Señor allá en el libro de Jueces, en el capítulo 5, versículo 24, a la mujer de Eber-Seneo, allí dice el versículo 24, bendita sea entre las mujeres, Jael, hablando aquí el Señor, dice, bendita sea entre las mujeres, Jael, mujer de Eber-Seneo, sobre las mujeres bendita sea Jael en la tienda. Miren lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. No era ninguna novedad. Aquí dice el Señor, bendita sea entre todas las mujeres Jael, mujer de Eber-Seneo. Y acá nos dice el Señor entonces en su revelación y en su palabra en Lucas capítulo 1 versículo 47, dice: entonces María, cuando oyó toda esa historia de lo que iba a pasar en su vida, de que quedaba engendrada ya ella, concebida por el Espíritu Santo, dice María, entonces, engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor. Imaginémonos a María, una niña judía de entre 16 y 17 años. En su ternura, en su ingenuidad, casi que en su inocencia de niña mujer, le dice al Señor, engrandece mi alma al Señor, así, en esa sinceridad, en esa santidad de María, le dice, porque ya dijimos que santo no es el que no mata una mosca, que santidad no es el que tiene el título de santidad que se lo da el diablo a los hombres aquí, que santidad no es el que lo canonizan, que santidad no es el que a un hombre declara que es santo. No, aquí estamos hablando de la santidad de una mujer practicante de la voluntad de Dios, así como Cristo era santo porque practicaba la voluntad de Dios, y como Abraham, y como Jacob, y como Moisés, y como Elías, y como todos los hombres y las mujeres comunes y corrientes que se esforzaban en obedecer a Dios eran santos, así María también era una niña santa, queridos amigos, que hacía y que quería hacer y se esforzaba por cumplir la voluntad de Dios. No andaba brinconeando, ni buscando marido, ni haciendo cosas indebidas, ni buscando hacer cosas que Dios no mandaba. No, dice ella aquí, cuando yo todo eso, engrandece mi alma al Señor Dios, al Señor Padre mío, a quien yo temo, a quien yo quiero obedecer. No al Hijo, engrandezco a mi Hijo Dios, porque yo soy la Madre de Dios. No, aquí está hablando en María, la mujer, la nacida entre esta raza de pecadores, la mujer que se consideraba pecadora y necesitaba de un Salvador. Me engrandece mi alma al Señor, a mi Dios, a mi Salvador, a mi Redentor, y mi espíritu, dice el versículo 47, se regocija en Dios, mi Salvador. Oiga como llama a su Dios, mi Salvador. No lo llama mi Dios, mi Hijo, porque yo soy la madre de Dios. Mire cuánto engaño, cuánta mentira el diablo ha metido a través del sistema romano papal. Es un sistema de engaño, de mentira, es un sistema sinuoso, en donde todo es torcido, en donde todo lleva a apartar al hombre de Dios y traerlo al hombre. Eso es lo que nos enseña aquí. Mire todo esto, lean esto para que se llenen de ver lo tontos que han sido ustedes al creer en todas esas mentiras y todos esos engaños que ha metido el diablo. Lean aquí el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 47 y 48, y lean todo el capítulo y todo el libro y toda la Biblia, para que ustedes se enteren cómo la gente ha pecado por ingenua,
por inocente y también por irresponsable en cumplir sus deberes ante el cielo, de ellos leer y por sus propios medios, queridos amigos, dar cuentas a Dios de lo que ha de ser su fe y su creencia. Eso es lo que quiere el Señor enseñarnos a nosotros en su revelación y en su palabra, que nosotros leamos y nos enteremos del engaño y la mentira y salgamos de Babilonia, salgamos del sistema romano papal, salgamos de todas las iglesias que enseñan es mentiras y vengamos a Cristo, que es el pastor, y Él nos dice que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar, queridos amigos. Y entonces vamos a pensar, a discernir, a razonar, si Jehová, si Cristo es mi pastor y nada me va a faltar, ¿qué hago yo buscándome iglesias? ¿Qué hago buscando yo pastores? ¿Qué hago yo buscándome pastoras? ¿Qué hago yo buscando papas, cardenales, obispos? ¿Qué hago yo buscando curas pederastas e inmorales sexualmente, ladrones y pervertidos e inmundos por lo que comen, hacen y dicen, para que me guíen a mí? ¿A dónde, queridos amigos? Para que me arrastren a la perdición eterna, es lo que nos dice el Señor. Miren lo que dice María aquí: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No está diciendo en Dios yo, la madre de ese Dios, no. Se regocija en Dios mi Salvador. Aquí María está expresando que está necesitada de un Salvador. Aquí María está expresando que ella misma es una pecadora. Aquí María está enseñándonos a nosotros que ella es una mujer normal y corriente, necesitada de un Dios que la salve, necesitada de uno que la libre del pecado, de uno que se agrade en ella y le dé un lugar en su reino, porque ha mirado, dice ese Dios, ese Salvador, ha mirado la bajeza de su sierva. Miren las expresiones de María, de ternura, las expresiones de necesidad, las expresiones de humildad de esta niña mujer. Nos dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra que ella se agrada en que Dios haya mirado la bajeza de su sierva. Mire cuánto se humilla María ante ese Dios, su Salvador, y cuánto ella dice que es sierva nada más, que ella no es más nada. Ella no dice aquí, ahora sí yo soy la madre de Dios, entonces yo ahora sí voy a parir a Dios. No, queridos amigos, totalmente lo opuesto a lo que el sistema romano papal. Eso es lo que el diablo a través del sistema romano papal le ha querido vender y le ha vendido, y el mundo lo ha comprado como pan caliente, queridos amigos, para ser arrastrados al engaño, a la mentira. María dice después, aquí en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Cómo dice María que la iban a llamar las generaciones? Bienaventurada, queridos amigos, bienaventurada me llamarán todas las naciones. No dice ella, desde ahora me llamarán Madre de Dios, Reina del cielo, Mediadora, Redentora, Salvadora. Nada de eso, que dice bienaventurada, feliz, dichosa, privilegiada, una mujer apartada para este trabajo de cumplir el plan de la redención que Dios ha trazado para salvarme a mí y a todo el mundo que quiera ser salvo a través de ese niño que ha sido engendrado en mí y ha de ser el Salvador, el Redentor del mundo, queridos amigos. Eso es lo que piensa y dice y cree María en su revelación y en su palabra, y por eso nosotros debemos de leer por nosotros mismos la Escritura para saber que el único que salva es Cristo, y María está muerta, queridos amigos. María, esa que llaman la Madre de Dios, a esa que le rezan, no le oran, le rezan rosarios y cuanta cosa hay, y hacen hay cualquier cantidad de muñecos y de muñecas llamada María, queridos amigos. ¿Cuál de todas es la verdadera? Hay miles de muñecas con diferentes nombres y todas son dizque la Madre de Dios, y todas son dizque la Reina del cielo, y todas son las que salvan, y todas son las que median. ¿Cuál de toda ese muñequerío es la verdadera? ¿Cuál de todas esas María es la verdadera? Engaño. Debemos de ser tan
ingenuos. Eso yo no creo que sea ingenuidad, eso es irresponsabilidad, falta de atención y de cuidado en un tema tan trascendental y de primerísima importancia en tu vida, en mi vida, como es la salvación eterna, queridos amigos. Salir del engaño, de la mentira, ese es el plan del diablo. Mire, de Cristo nadie se acuerda, todo el mundo lo adora sino a María, a la muñeca, al muñeco, y tienen mil y un millón de la Virgen Negra, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Mugurgorje, la Virgen de allá, la Virgen del yo no sé qué, la Virgen del Agarradero, la Virgen de... Queridos amigos, y Cristo por ningún lado, y Él es el que salva y todo eso. Es terrible. Eso no se lo inventó el Papa, queridos amigos. Ese culto a la madre no se lo inventó el Papa. Eso es tan antiguo como la humanidad misma. Es lo que nos enseña la historia de esta tierra y de este mundo. Eso no se lo inventó el Papa, queridos amigos. Eso no se lo inventó ningún Papa. Eso ya lo trajeron del paganismo. Es lo que nos dice y nos enseña el Señor en su revelación y en su palabra. Todo eso nació allá mismo en Babilonia, queridos amigos, con Nimrod. Cuando el hombre se bajó del arca, se bajó a hacer muñecos y muñecas para adorarlo e independizarse de Dios, queridos amigos. Hicieron muñecas para adorarlas y reemplazar a Dios. Y eso, como el Señor confundió todas las lenguas, eso pasó a todos los lugares donde los hombres se extendieron en estas tierras y se establecieron como naciones. Allí, según la lengua, así le llamaban a esa muñeca, queridos amigos, según la lengua. Entre los chinos le llamaban a la diosa madre Chimú o Santa Madre. Los germanos veneraban a la Virgen Erta con un niño en los brazos. Eso tampoco lo inventó el Papa, queridos amigos. Que la Virgen de Fátima, que la Virgen del Carmen, la que aparece con el niño aquí, eso no es cristiano. Eso no es cristiano, eso es pagano. Eso es Semiramis con Tamuz en sus brazos. Y de ahí pasó y la remodelaron. Unos la hacían fea, vieja, la hacían fea y de acuerdo a la fisonomía de las naciones donde se implantó y estableció ese culto. Otras la hacían como es la que ha pegado, pues bien bonita, bien linda, la niña, la Virgen y el niño nórdicos, de pelo enmelcochado, color rubio, de ojos azules, lindos, bonitos, de piel sonrosada. Eso no es judío, queridos amigos. La Virgen María no era así. Los judíos no son de ojos verdes, los judíos no son de piel blanca, los judíos no son de cabello enmelcochado y rubio como pintan al niño Dios, al niño Jesús y a Jesús. Eso no, queridos amigos. Por eso es que la Biblia no nos ha dejado un retrato escrito de cómo era Jesús, porque él era un hombre común y corriente. Si nos hubiera dejado un retrato escrito de cómo era el Señor Jesús, pues queridos amigos, aquí también lo hubiéramos llamado desechable, porque en este mundo pansexualista y excitante, queridos amigos, sexualmente hablando, y este mundo idólatra, pues hubieran desechado al Señor, porque escrito está en Isaías 53:12 que subiría cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, que no habría parecer en él ni hermosura. No es un hombre atractivo físicamente. Jesús no vino en ese plan, queridos amigos, de ser el sex symbol. No, Jesús no vino en ningún plan de ser el homoeros. No era el hombre erótico por excelencia para atraer a las mujeres y a los hombres. No hay parecer en él ni hermosura. Dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, pero no por su atractivo, sino por la grandeza de su interior, de su carácter. Y dice más, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora lo pintan como un galán de televisión, como un rockstar, queridos amigos. Así muestran a Cristo, queridos amigos, los hombres en esta tierra y en este mundo. Entonces nos dice que
María no era así, no era como los hombres la pintan, una mujer linda, hermosa, atractiva, de un cutis perfecto, de unos cabellos rubios, de unos ojos hermosos, azules. No, queridos amigos, aquí nos dice que eso cambiaba de nombre a donde fuera, y así como eran las mujeres de allá, en la India, en el África, en el Asia, dice que los escandinavos la llamaban Disa y también la representaban con el niño en los brazos, que los etruscos la llamaban Nutria, en la India la Indrani, que también representaba con todas llevaban un niño en los brazos, porque esa era la típica Acera, esa era la típica Istar, esa era la típica Astaró y Astarte, que era representada, era con el niño en los brazos. El mismo culto que surgió allá en Babilonia de Semiramis, con el niño en los brazos, con el niño Nimrod en los brazos, eso lo llevaron al mundo entero, queridos amigos, y la llamaban la Salvadora, la Reina del Cielo, la Mediadora. Todos esos nombres que le han dado a María, que se los robaron a la divinidad de Cristo, se los han dado a María. Nos dice que los druidas adoraban a la Virgen Paritura como a la Madre de Dios. Eso no lo inventó el Papa, queridos amigos. Ese cuento de la Madre de Dios, eso no se lo inventó el Papa. Y el Papa, cuando se inventó o impuso el cuento de la Madre de Dios, no porque fuera algo novedoso, no era porque fuera algo nuevo, queridos amigos, en el cristianismo. No, eso no fue nada traído del cristianismo, no, eso lo inventaron, fue ya para excusarlo, para imponerlo. Le dijeron a la gente un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Una comparación entre algo y que la mentira resulta siendo verdad. ¿Qué es el silogismo que introdujo el papado para hacerle creer a la gente que María era la Madre de Dios? Muy simple, pues María es la madre de Jesús. Jesús es Dios, por lo tanto María es la Madre de Dios. Y así se quedó, queridos amigos, y el mundo feliz adorando a una muñeca y diciéndole que ella es la Madre de Dios, queridos amigos, cuando la Escritura nos dice que Jesús no tenía en esta tierra padre y en el cielo no tenía madre, que era sin principio y sin fin de días, que no tiene parentela, que no tiene, queridos amigos, principio ni fin de días. Esa era la famosa Madre de Dios. Isi, la gran diosa, y su hijo Ishwara han sido venerados en la India. En Asia, la madre era conocida como Cibeles y su hijo como Deoius, lo mismo que se hace hoy en día. Y dice que cuando los hijos de Israel, queridos amigos, se apartaron del culto a Jehová, entonces se vinieron a adorar a Astarot, que es la misma, queridos amigos, María de nuestro tiempo. Todo eso lo hizo el sistema romano papal. En Éfeso, la gran madre era conocida como Diana. El templo dedicado a ella en esa ciudad era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Y no solamente en Éfeso, sino también a través de Asia y del mundo entero, era venerada como la divina madre, como escrito está en Hechos 19:27. Allí dice que hicieron tremendo escándalo y alboroto y tremenda sonada cuando, queridos amigos, el apóstol Pablo les dijo les dejó en claro que las muñecas no salvaban y que Diana era simplemente una diosa que no existía, que era una cosa que no tenía nada que ver. Diana todavía no se ha muerto, todavía no se había impuesto el culto a María. María ya había muerto cuando los predicadores del Evangelio salieron al final del siglo 100, queridos amigos, los siglos 68, 70 y 80 del siglo I, queridos amigos. Ya María había muerto. Entonces los discípulos, ¿por qué no impusieron ese culto? ¿Por qué en el Nuevo Testamento no nos hablan del culto a la Virgen María? ¿Por qué no nos habla Pablo acerca de que María salva? ¿Por qué ninguno de los apóstoles como Pedro, como Felipe y como el mismo apóstol
Pablo nos enseñan y le enseñan al mundo que a María hay que adorarla. ¿Por qué, queridos amigos? Porque los muertos nada saben. María está muerta, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Aquí nos dice el Señor en su revelación, lo que nos dice el Señor en su palabra. Dice: se adora al hombre de pecado en la persona del Papa y su representante el cardenal, pero Dios no ha concedido este poder a ningún Papa o prelado. Dios considera al Papa como nada más que un hombre que está representando el carácter del hombre de pecado en nuestro mundo, representando en sus demandas el poder y autoridad que Satanás reclamó en las cortes celestiales. Satanás inspira a estos hombres. Es lo que nos dice el Espíritu Santo, que Satanás es el que inspira a estos hombres. ¿Qué hombres? A estos cardenales, a estos papas, a estos obispos, los inspira es Satanás, que dicen ser los vicegerentes de Dios o de Cristo en la tierra. Lo inspira, él es el que le hace creer eso, él es el que los infla con esa infatuación de creer que ellos son. Y oiga lo que sigue diciendo el Espíritu Santo: se elevan súplicas a distintos santos en el cielo para pedirle favores. La gente le hace novenas, que eso es otra cosa, novenarios. Novenarios a los muertos y novenarios al niño que van a nacer. No lo entiende nadie, eso es Babilonia, eso es confusión. Pero estos hombres, santos y santas, no están en el cielo, descansan en sus tumbas hasta que el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos. María, oiga lo que dice el Espíritu, María, la madre de nuestro Señor, no ha resucitado. Ella está esperando el sonido de la trompeta de Dios que llamará a los muertos de su prisión. Todos esos rezos elevados a María caen a la tierra. María no ha escuchado todavía el sonido de la trompeta de Dios. Se ha hecho la pregunta: ¿no cree usted que debemos rezar a los apóstoles y a los santos muertos? No, porque esto sería enseñar por doctrina, no una, sí dice el Señor, no un escrito está, sino un así dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, un invento, un engendro de Satanás. Queridos amigos, el único que salva es Cristo. María está muerta, queridos amigos. María es un silogismo, como ya lo leímos nosotros ya lo dijimos, de que el Papa dice que María es la madre de Jesús, que Jesús es Dios y que por lo tanto María es la madre de Dios. Y oigan lo que dice el Señor acá en 2 de Corintios capítulo 13, en el versículo 14, la salutación final que da el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, le dice: en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí no aparece en la salutación que le mandan los saludos a la iglesia el Padre, el Hijo, la Madre y el Espíritu Santo. No, queridos amigos, porque María no está en el cielo, María está muerta. Eso de la ascensión, la asunción, es que es eso de la asunción de María, queridos amigos, eso no aparece en la Biblia. Una cosa es asunción y otra cosa muy distinta es ascensión. Ascensión viene de ascender, es decir, de alguien elevarse por sí mismo al cielo. Asunción es mandar a alguien, es llevar a alguien al cielo. Ascensión es que alguien se vaya sin que nadie lo lleve al cielo. Cristo ascendió al cielo, María fue asunta al cielo. El Señor Jesús nos dice aquí la Escritura en el libro de Hechos capítulo
1, versículo 11, allá el día que Jesús ascendió a los cielos, ascendió, no fue la asunción, sino la ascensión de Cristo, los cuales también les dijeron dos varones galileos allí, dos ángeles les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él ascendió, se fue yendo solo, con su poder de Dios, se elevó y se fue al cielo. María fue asunta, es la asunción de María. ¿Y qué es eso de la asunción de María? Pues eso de la asunción de María, queridos amigos, es lo que el Papa Pío XII en noviembre 1 de 1950 proclamó de María. El 1 de noviembre de 1950, Eugenio Pacelli, que se puso el alias o el apodo de Pío XII, le dio visa post-mortem a María para ir al cielo, queridos amigos. Eso lo hizo fue un hombre. Eso de la asunción de María, eso es dado por un hombre, es un engaño, es una mentira, es una falacia, es una, queridos amigos, patraña satánica. Todas esas cosas que le han dado a María, que está muerta, que no está en el cielo, como el concilio de Éfeso y Calcedonia, que le dio el título de Madre de Dios, el concilio de Nicea en el año 787, allí se decretó el culto a las imágenes, a los muñecos y a las muñecas. El Sixto IV, queridos amigos, que reinó entre el 1471 y 1484, la declaró la Inmaculada Concepción de María, otro engaño y otra mentira, porque María, una mujer común y corriente, concebida como cualquier hombre y nacida como cualquier mujer en esta tierra. Alejandro VI, allí fue uno de los grandes promotores de la mariolatría, de meter a María como la salvadora, como la mediadora. Pío IX en 1858 decretó ya entonces el dogma de la Inmaculada Concepción de María y la pusieron como mediadora, como salvadora, como redentora, como mentirosa, queridos amigos, de todo este cuento de la redención y la salvación. Cuando leímos ayer allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 que en ningún otro sino Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro, dice el Señor, no en ninguna otra, en ningún otro ni otra hay salvación. No dice así, dice en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, queridos amigos. No hay otro nombre de hombre o de hembra en que podamos ser salvos, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Solo Cristo es nuestro Redentor y solo Cristo es nuestro Salvador. Queridos amigos, a Cristo lo adoran los ángeles como Redentor y como Salvador. Los ángeles mismos no se dejan adorar, como nos lo dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, dice que cuando el ángel se le presentó allá en la isla de Patmos a Juan, dice la escritura aquí en el versículo 10 del capítulo 19, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Adora a Dios. Los ángeles no se dejan adorar. No lo hagas. Adora a Dios, queridos amigos. No dice aquí, adora a Dios y a María. Adora a Dios y a su madre. No, dices, adora a Dios. Salgan de Babilonia, salgan del engaño, salgan de toda la mentira en la que ha prostituido el sistema romano a un mundo, queridos amigos. Y allá en el libro de Apocalipsis vuelve otra vez el ángel en otra presentación que se le hizo a Juan allá mismo en la isla de Patmos. Dice, yo Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas,
profetas y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Mandan a adorar ¿es a quién? A Cristo, queridos amigos. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Cristo es el que salva. María está muerta, queridos amigos, y el Señor dice que hay que darle una patada a toda la idolatría. Cuídense, líbrense de idolatría, le manda el Señor a los gentiles, a los paganos, adoradores de María, de los muertos, como ha enseñado el sistema romano papal. Salgan de Babilonia, salgan del sistema romano papal, apártense de allí, como dice el Señor allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 18, versículo 4. Dice el Señor aquí a través de su siervo Juan: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de todas sus maldades. Ya el Señor se ha acordado de todos los pecados y de todas las maldades del sistema romano papal y de todas las iglesias con que han arrastrado a la prostitución idolátrica a un mundo. Dice el Señor que apártense, salgan de Babilonia, de toda esa confusión, para que no se hagan partícipes de sus pecados, ni vayan a tener parte en todas las plagas que el Señor les va a echar, porque arrastraron al mundo a la perdición, a la idolatría, al engaño, a la nigromancia, al culto a los muertos y a las muertas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y por eso el Señor nos dice que debemos ser cristianos individuales. Debemos nosotros, dice que el Señor nos ayude a estudiar, a ser estudiantes de la Biblia, que hasta que puedas ver la razón por ti mismo. Y aún así dice el Señor en las Escrituras: no confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti. Y cuando puedas ver esto, lo comprendes por ti mismo y sabes que es la verdad de Dios, dirás: lo he leído, lo he visto, mi propio corazón lo hace suyo, y es la verdad que Dios me ha mostrado por medio de su palabra. Ahora bien, esto es lo que debemos ser nosotros, cristianos individuales, iglesias de un solo cristiano. Necesitamos tener una experiencia individual, personal, íntima con Dios. Necesitamos ser convertidos como lo necesitaban los judíos. Y nos dice el Señor: si ves una lucecita, no debes retroceder y decir: aguardaré hasta que mis hermanos la hayan visto. Si lo haces, continuará usted en las tinieblas. Quiero decirle, papá, mamá, gratis te lo envío para que lea con los niños, con los jóvenes. Traigan esos niños y abran la Biblia, honren al Señor, pídanle sabiduría, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles, queridos amigos, una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre